La línea 7 del metro fue inaugurada un 20 de diciembre de 1984 en la estación Tacuba por el aquel entonces presidente de México Miguel de la Madrid, en un pequeño tramo de 5.4 kilómetros de extensión y unas escasas 4 estaciones que iban de Tacuba a Auditorio, siendo hasta la fecha uno de los tramos más pequeños inaugurados para el metro. Hoy en día la línea 7 cuenta con 14 estaciones entre El Rosario y Barranca del Muerto, haciendo un recorrido de 18 kilómetros de longitud, y es una de las líneas con mayor demanda de pasajeros, mayor cantidad de estaciones y de mayor extensión. Pero aún con todo eso la línea 7 todavía no ha explotado su máximo potencial. Desde hace años existe el proyecto de llevar esta línea hacia San Jerónimo, pero no se ha realizado aún. En el Plan General de Desarrollo del 2020 se contempló llevarla hacia el norte, más específicamente hablando, hacia la estación Tlalnepantla del tren suburbano, esto aún considerando su ampliación al sur, de tal modo que el recorrido de la línea 7 sería de Tlalnepantla a San Jerónimo, cubriendo de norte a sur la zona poniente. Con estas dos ampliaciones, ambas terminales se localizarían sobre el anillo periférico, y es por eso que ideé este proyecto de ampliación para la línea 7 del metro a lo largo de todo el anillo periférico. ¿Pero por qué hacer algo así? El metro es la columna vertebral del transporte de toda ciudad en el mundo, ya que es un transporte de gran capacidad, y que además es rápido y seguro, lo que permite a miles o incluso millones de personas movilizarse en su día a día. Por lo que su correcto mantenimiento y constante expansión son vitales en toda ciudad que cuente con uno para así poder permitir a sus habitantes hacer oportunamente sus traslados cotidianos. Recientemente se anunció una línea del Metrobús a lo largo de todo el anillo periférico, pero el tiempo ya ha demostrado que el Metrobús no es una solución a largo plazo ante la demanda de transporte público. Un clásico ejemplo de esto es la línea 1 del Metrobús, la cual corre sobre toda la Avenida de los Insurgentes, una de las avenidas más importantes de toda la ciudad, ya que en ella se concentra una gran actividad laboral y comercial, así como de turismo y ocio. Aquí se planeó que corriera la línea 10 del metro, la cual no se construyó debido a que en la década de los 2000 las autoridades de la Ciudad de México prefirieron darle prioridad a un nuevo medio de transporte que sale muchísimo más rápido y barato de construir, o sea el Metrobús, aunque este no le llegue ni a los talones a la capacidad y rapidez del metro. De acuerdo con la página oficial del Metrobús, los autobuses biarticulados que circulan en la línea 1 tienen capacidad para apenas 240 pasajeros, mientras que un tren del metro puede transportar a más de 1530 pasajeros. Eso sin mencionar que el metro goza de vías exclusivas para su circulación, por lo que es completamente inmune al tráfico, a los cierres de vialidades, y está menos expuesto a las inclemencias del tiempo, cosa que no es así con el Metrobús, el cual sí está totalmente expuesto a estas problemáticas. Y no, hacerlo elevado como el trolebús elevado de Iztapalapa único en el mundo no es la solución, ya que solo encarecería innecesariamente su construcción, y se seguiría presentando el problema de la baja capacidad de las unidades. Una vez demostrado por qué el Metrobús, o cualquier otro sistema de autobuses BRT o DRT, no son los medios de transporte más idóneos para una ruta tan importante como el anillo periférico, vayamos pues a la propuesta de ampliación de la línea 7. Como ya lo habíamos visto en el video de la línea 5 sobre circuito interior, una línea de metro circular sirve para rodear la zona céntrica de la ciudad y o de la red de metro en cuestión, enlazando a varias líneas convencionales que normalmente convergen hasta el centro, ayudando de esta manera a redistribuir el flujo de pasajeros que tienen que dirigirse hasta el centro solo para poder transbordar, disminuyendo la distancia y el tiempo de traslado, y en algunos casos, también se ve reducido el número de transbordos que el pasajero debe tomar. En general, una línea circular permite una mejor distribución de pasajeros, reduciendo las distancias y tiempo de traslado, y sin la necesidad de concentrar a todos los pasajeros en los mismos transbordos de siempre. Un ejemplo de su funcionamiento aplicado aquí en la Ciudad de México es que si un pasajero proveniente de la estación tasqueña que quiera llegar al aeropuerto en el metro, hoy en día sin ninguna línea circular tiene que ir desde Tasqueña hasta Chabacano, y ahí transbordar a la línea 9, chocarse con toda la gente de ese transbordo, esperar para poderse subir a un tren en la línea 9, bajarse en Pantitlán, hacer un segundo transbordo pero esta vez hacia la línea 5, donde se enfrentaría a la misma situación que en Chabacano, y ahora sí poder llegar al aeropuerto. Si existiese la línea 5 circular, este pasajero únicamente tendría que transbordar en General Anaya y ya llegaría directamente al aeropuerto.
Esta solo fue una situación hipotética, ya que tan solo en este viaje de Tasqueña al aeropuerto existen muchas variables en la ruta que el pasajero quiera tomar, pero ejemplifica bien las ventajas de una línea de metro circular. El concepto de la línea 7 sobre periférico es el mismo, pero aplicado a mayor escala, y no solo tendría la misión de crear una mejor interconexión y distribución de pasajeros entre líneas de metro, sino que también atendería a zonas altamente necesitadas de metro, como Tlalpan, Magdalena Contreras, la zona sur de Coyoacán, Xochimilco, Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, entre otros. Además generaría una conexión directa entre las zonas residenciales con los principales centros laborales y de interés de la ciudad, tales como Chapultepec y Polanco, o zonas industriales como la de Tlalnepantla Centro, y una conexión indirecta con las zonas industriales de Alce Blanco en Naucalpan, y la zona de Vallejo. Las estaciones de esta propuesta fueron colocadas con una media de separación entre sí de más de 1500 metros, para así no sobresaturar de estaciones a esta línea, brindar un servicio más rápido, y que se atiendan solo los lugares más importantes y o estratégicos del anillo periférico. Pero en ese caso, ¿por qué no mejor construir un tren suburbano? Eso lo veremos más adelante en el video. Otro punto importante a considerar es la inmensa flota de trenes que necesitaría esta línea para su correcto funcionamiento, los cuales necesitan un lugar donde ser almacenados y recibir mantenimiento. Es por eso que consideré 3 naves de talleres principales para esta línea, los cuales serían El Rosario, Alameda Oriente y Tlalnepantla. En San Jerónimo y Canal de Chalco se construirían naves de depósito de trenes subterráneas. Una vez sabiendo esto, vayamos a conocer el trazado de esta línea. Partiendo de la actual terminal Barranca del Muerto con dirección al sur, el trazo de la ampliación recorrería la avenida Revolución hasta la calle Circuito Escolar, donde giraría hacia el poniente y continuaría sobre esta, avenida Ciudad Universitaria y avenida San Jerónimo, hasta llegar al anillo periférico, donde el trazo del metro se incorporaría al carril sentido horario del periférico a modo de esquivar las cimentaciones del segundo piso, todo esto bajo un esquema constructivo de túneles profundos y lumbreras, para no interferir con el tránsito vehicular. Continuaría de esta manera sobre el anillo periférico sur hasta la zona de hospitales, donde el trazado ascendería a una menor profundidad. Pasando el viaducto Tlalpan, el segundo piso del periférico habrá terminado, por lo que el trazo del metro cambiaría a viaducto elevado y se incorporaría al centro del periférico, y continuaría así hasta antes de la estación Cuemanco, donde se volvería subterráneo a una profundidad intermedia, que sería excavado con una tuneladora, ya que de esta manera no se vería afectado el tránsito vehicular en la superficie. Pasando esta estación, el trazo inmediatamente regresaría al túnel profundo, el cual seguiría siendo excavado con la misma tuneladora, para así mitigar lo máximo posible los daños al ecosistema en su paso bajo la Ciénega Grande de Xochimilco. A la altura de la avenida Canal de Chalco, donde se ubicaría otra estación, el trazo nuevamente ascendería a una profundidad intermedia, siendo todavía excavado con la misma tuneladora, y continuaría así hasta pasar la avenida Bordo de Xochiaca, donde se volvería superficial y continuaría así hasta la altura del cuartel de la Guardia Nacional, donde cambiaría a viaducto elevado. Es aquí cuando el trazo del metro momentáneamente se desviaría del derecho de vía del anillo periférico, ya que se estaría adentrando en una zona despoblada, y donde aún quedan los restos del lago de Texcoco, por lo que pasando el cuartel de la Guardia Nacional, el trazo del metro continuaría de manera elevada con dirección hacia el norte sobre la vía Tapo, avenida Aeropuerto, Bosques de los Continentes, Jorge Jiménez Cantú, Las Torres, avenida Valle del Zambezi y avenida Tepatitlán, hasta llegar al anillo periférico norte Río de los Remedios, donde el trazo se incorporaría de regreso al periférico. El trazo continuaría de manera elevada sobre Periférico y Avenida Acueducto de Guadalupe, donde a la altura del eje central, el trazo pasaría a cajón subterráneo convencional, y continuaría de esa forma sobre Avenida Acueducto de Tenayuca, Avenida Tlalnepantla Tenayuca y Avenida Mario Colín, hasta la Avenida Toltecas, donde giraría hacia el sur y continuaría sobre esta, Avenida Ixtacala y Avenida de las Civilizaciones, hasta la altura del eje 5 norte, lugar donde se incorporaría al resto de la línea 7 en los talleres de El Rosario. De esta manera la línea 7 habría ganado un total de 38 estaciones nuevas y 65 kilómetros extra de recorrido, dejando así una gran línea 7 periférica de 82 kilómetros de longitud y un total de 52 estaciones, apenas una más que la actual línea 5 del Metrobús. Los métodos constructivos serían los siguientes. De Altavista a Gran Sur sería en túnel profundo excavado con el método austríaco y con lumbreras.
Las estaciones entre Altavista y San Jerónimo tendrían una estructura similar a la de la estación Copilco, debido a las condiciones geológicas de esta zona de la ciudad. Pues aquí el subsuelo está compuesto en su mayoría por roca volcánica, y dadas las condiciones de alta sismicidad en la Ciudad de México, hacen que este terreno sea bastante inestable, por lo que la construcción de algo tan complejo como una línea de metro subterránea debe ser realizada con sumo cuidado y técnicas especializadas. El metro no es nuevo en este tipo de terrenos, ya que el tramo sur de la línea 3 ya se adentró a esta zona cuando se amplió de Zapata a Universidad en el año 1983. De Luis Cabrera a Gran Sur las estaciones tendrían estructura similar a Barranca del Muerto o Mixcoac de la misma línea 7, salvo la estación Perisur, que sería similar a Copilco. La estación Hospitales tendría una profundidad intermedia, es decir, que no se puede considerar como túnel profundo ni como cajón subterráneo convencional, y tendría una estructura similar a Eje Central o Parque de los Venados. De la estación Tepepan-Amuyuguarda el trazo sería en viaducto elevado, con estructura similar a las estaciones elevadas de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. De Cuemanco a El Arenal las estaciones serían subterráneas a una profundidad intermedia y estructura similar a su hermana Hospitales, y como ya lo mencionamos, la interestación Cuemanco-Canal de Chalco sería más profunda con el fin de aminorar lo más que se pueda los daños ecológicos. Alameda Oriente sería superficial y contaría con una estructura similar a Autobuses del Norte. De Ciudad Lago a Acueducto las estaciones serían elevadas, y de Santiago a Teperlac hasta Culturas las estaciones serían subterráneas, con la estructura estándar de una estación subterránea del metro. Asimismo las estaciones de esta línea 7 sobre periférico podrían servir como una forma segura de cruzar a pie periférico, ya que es una vialidad bastante hostil contra el peatón, habiendo lugares que son casi inaccesibles a pie. Un punto importante a considerar sería la implementación de puertas de andén para evitar que objetos de los usuarios o que estos mismos caigan a las vías y afecten la circulación de toda la línea, y de la mano con esto, está una posible automatización de los trenes para que estos operen de manera completamente autónoma sin la necesidad de un operador, aumentando la frecuencia del paso de los trenes. Respondiendo a la pregunta pasada de por qué no mejor construir un tren suburbano, si bien este tipo de trenes están diseñados para cubrir distancias más largas que el metro, su objetivo principal es llegar a las poblaciones más alejadas de la ciudad, como lo puede ser el clásico ejemplo de Huehuetoca, teniendo estaciones extremadamente alejadas entre sí con la finalidad de llegar lo más lejos posible en menor tiempo, dejando a una gran área desabastecida que generalmente está ciertamente despoblada, pero en el caso del anillo periférico ocurre lo contrario, ya que está rodeado de áreas densamente pobladas. Por lo que el metro manejaría mejor la carga de pasajeros de esta zona, teniendo una cobertura de estaciones más completa, y gozaría de una mayor frecuencia de trenes, accesibilidad y conectividad gracias a la conexión directa con el resto de la red del metro. Ahora bien, esto no es una locura irrealizable, pues la primera etapa de construcción de la red del metro, que abarcó los años desde 1967 hasta 1972, demostró que en México no solo sí son posibles proyectos de movilidad a gran escala, sino que también pueden concretarse en lapsos de tiempo relativamente cortos. El hecho de que hace más de 50 años fue posible la construcción exitosa de 48 estaciones y 41 kilómetros de vías en un lapso de 5 años durante un contexto tecnológico y económico más limitado al actual, hace que esta gran línea 7 no suene como algo descabellado, y a nivel mundial ya se realizó una obra semejante, la cual es la línea 11 del metro de Moscú. Dicha línea es conocida como la Gran Circular, y este apodo no es casualidad, ya que esta línea supera los 60 kilómetros de extensión en su recorrido circular con 31 estaciones, lo que es comparable con las 38 estaciones adicionales y 65 kilómetros extras que recibiría la línea 7 del metro de la Ciudad de México. Además, la experiencia de Moscú con una obra de este calibre ha demostrado que con la planeación adecuada y el compromiso necesario, sí es posible hacer realidad un proyecto así, trayendo consigo los importantes beneficios típicos de las líneas de metro circulares mencionados anteriormente, como la reducción del tiempo de viaje, la descongestión del centro y una mejor distribución de los usuarios, beneficios que podrían replicarse en la Ciudad de México. Ahora sí, las 52 estaciones con las que contaría esta gran línea 7 periférica, son las siguientes: El Rosario, Aquiles Cerdán, Camarones, Refinería, Tacuba, San Joaquín, Polanco, Auditorio, Constituyentes, Tacubaya, San Pedro de los Pinos, San Antonio, Mixcoac,
Barranca del Muerto, Altavista, San Ángel, Estadio Olímpico, El Batán, San Jerónimo, Luis Cabrera, Santa Teresa, Picacho Ajusco, Perisur, Gran Sur, Hospitales, Tepepan, Vaqueritos, Muyuguarda, Cuemanco, Canal de Chalco, Periférico Oriente, Puente Blanco, Presidentes, Constitución de 1917, Renovación, Leyes de Reforma, Canal de San Juan, Calle 7, Arenal, Alameda Oriente, Ciudad Lago, Nezahualcóyotl, Campestre, San Felipe de Jesús, Nueva Achacoalco, San Juan Ixhuatepec, Ticomán, Acueducto, Santiago Atepetlac, Tlalnepantla, Ixtacala, Culturas, y regresamos al mismo lugar donde empezó el recorrido, o sea, el Rosario, completando así el circuito.